Olá a todos, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués para el día de ahora. Bueno, estamos al inicio de una nueva semana y pues vamos a un nuevo versículo. Seguiremos con la línea en Génesis y ahora vamos al capítulo 2, 18. Para tener la referencia en español nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, lo vamos a revisar en el correspondiente en lengua portuguesa, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el portugués en la versión de la Nova Biblia Viva. Bueno, en primer lugar, ya lo decíamos la semana pasada, el libro lo debemos pronunciar como Génesis, Génesis, con ese sonido de esa G vibrante, como la G del inglés, más o menos es el sonido que vamos a sacar acá. Y luego tendríamos Génesis 2:18. Génesis 2:18, que sería el 2:18. 2:18. Bueno, luego vamos a ir viendo las frases, ¿verdad? En primer lugar, tenemos esa D, vea que suena como G, nuevamente aquí en el patrón de E, y vamos a decir depois, en este caso depois, dice, depois dice o Señor Dios. Después dijo, quizás la traducción un poquito cambiante, ¿verdad? Respecto del español, porque sería depois dice o Señor Dios. Después dijo el Señor Dios. Así sería más o menos la traducción. Después, siendo la palabra dice, nótese que esta D y esta suenan igual, ¿ve? Con ese sonido y, y. Y luego tenemos lo que dijo Dios, ¿verdad? Después de eso, el Señor dijo. Y tenemos now, que es, recuerden que es la negación. Now. em, con nasalizaciones acá. Vean, now é bom que o homem, now é bom que o homem fique azulzinho, azulzinho. En ese caso, ¿verdad? El zuzinho, que sería esta, es prácticamente estar solo. Não é bom que o homem fique sozinho. No es bueno que el hombre esté solo. Y luego dice, vou fazer, con el regular, vou fazer para ele uma companheira, uma companheira. Voy a hacer para él una compañera. Y quizás aquí sí recordemos que la Noble Biblia Viva es un lenguaje más contemporáneo. El Reina Valera, ¿verdad? Con eso de la ayuda idónea, nos puede parecer quizás como muy poética, quizás la forma de la escritura, pero esta es más directa. Vou fazer para él una compañera. Voy a hacer para él una compañera. Y luego dice, uma auxiliadora. Uma auxiliadora que lhe corresponda. Uma auxiliadora que lhe corresponda. Y esa es la frase de esta semana. Se las voy a poner ya transcrita de acuerdo al alfabeto fonético, ¿verdad? Para que sea más fácil y vamos a comenzar la clase de hoy con la pronunciación de esta frase. Noten que en portugués la frase se nos hace más larga que en los otros idiomas. Bien, vamos a ponerla acá. Sería uma auxiliadora que G, recuerden que esta es la G, y aquí es la S, esta es la L así como G,
Uma auxiliadora que lhe corresponda. Lhe corresponda. Una ayuda que le corresponda o una, bueno, sería, sí, podemos verlo como una ayudadora, ¿verdad? Una auxiliadora, que de hecho el término existe para nosotros, pero también es de quien presta auxilio, quien nos presta ayuda. De ahí viene el término que se desprende en este caso. Y es que lo que sucede es que el término idóneo o eso de ayuda idónea, en el vocablo original, la idea es que esta ayuda no es una ayuda sometida al hombre, no es una ayuda que va a estar haciéndolo por la fuerza o prestando como un servicio a cambio de algo. Bien, al contrario, es una ayuda como igual. Por eso el término compañera. Dios dijo, voy a hacerle una compañera, alguien que le acompañe, que esté con él, que esté al mismo nivel de él, una compañera. Bueno, vamos a practicar. Cuando escuchen su nombre, me indican si pueden repetir conmigo la frase una auxiliadora que lhe corresponda. Comenzamos con Alejandro, Sí, buenas noches. Sería, ¿cuál frase, perdón? la que está transliterada, la de abajo. Una auxiliadora que lhe corresponda. Una auxiliadora que, que G corresponda. Bien, muy bien, correcto. Gracias, Alejandro. Alison, me indica si puede participar. Uma auxiliadora que lhe corresponda. Bien, muy bien, excelente. Carolina, es su turno. Uma auxiliadora que lhe corresponda. Excelente. Jesús Antonio. Uma auxiliadora que lhe corresponda. Bien, muy bien. Y José David. A ver qué nos dice David. Ok, bueno, no se preocupen, lo dejamos pendiente. Bueno, de eso vamos a estar hablando entonces el resto de la semana, ¿verdad? De ese versículo y la frase, ¿verdad? En portugués, que es más larga. Se hace más larga, pues, porque la versión que estamos leyendo así la plantea. Bien, la plantea, como les repito, como una auxiliadora, de una auxiliadora que les corresponde. Eh, en ese sentido, lo traduce la Nueva Biblia Viva como alguien que al hombre, recordemos que eso le pasaba a Adán, en el huerto, estaba solo y Dios quiso crearle compañía. Entonces, allí iba a ser una compañía que correspondiese a esa soledad, ¿verdad? Del hombre. Y que no solo eso, sino que fuera alguien que le ayudase. Bien, bueno, dejemos esto hasta acá. Vamos ahora a continuar. Nos habíamos quedado viendo lo que eran el alfabeto y íbamos a ver pues la siguiente vocal, la I. Bueno, con la I hay que tener en cuenta que hay varias cosas. La I a veces se cambia por E, vea, sobre todo si está con la T, con la D, es que hacemos ese cambio de sonido. Pero en las palabras que vemos acá, pues vamos a mantenerlas. Lo único es que aquí hay un par de palabras que hay que ponerle atención porque terminan en L. Entonces, si usamos el acento de Brasil, debemos de cambiarla por una U. Por ejemplo, la primera sería increbeu. Increbeu. Ahí sí quiero que tengan en cuenta que bueno, cuando la I se acentúa,
funciona como la I del español, ¿verdad? Pero además nos va a dar en ese caso la sílaba tónica, que nos va a indicar dónde está la fuerza de voz. Entonces, eso decimos como incri veu, incri veu. En la cri hay que poner la fuerza de voz. Luego, esta se parece mucho al español, bien, con la razón de que la A final la debemos hacer sonar como una A media para que se diferencie. Nosotros decimos bicicleta, pero en lengua portuguesa sería bicicleta, bicicleta, con esa hacia el centro. Bicicleta, bicicleta. Y la última, ¿verdad? Que sería parecida a la otra. Termina en VEL, pero esa L la vamos a pronunciar como U. Entonces vamos a decir impossível, impossível. Y nuevamente en la sí, ahí donde está esa doble S, que al final de cuentas suena como una S, pero con la I acentuada, ahí haríamos la fuerza. Impossível, impossível. Incrível, bicicleta, impossível. Bueno, vamos a ir entonces con estas tres palabras a practicar la pronunciación de estas I de lengua portuguesa. Bien, comienzo con Alejandro nuevamente. Sí, se me escucha. Zim, le escuchamos. Ok. Incrível. Bicicleta. Impossível. Bien, obrigado. Alison, es su turno. Incrível, bicicleta, impossível. Bien, muy bien. Carolina. Incrível. Bicicleta. Impossível. Bien, muy bien. Jesús Antonio. Incrível, impossível, bicicleta. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con la siguiente letra. Ahora vamos a la iota. Nótese que esta, a pesar de que ustedes lo vean ahí como J y que en español le decimos J, en portugués le vamos a decir iota. Iota. Suena como que fuera una I. Bien. Y es por la historia que la J como tal tiene. Recordemos que esa letra originalmente surgió como una I alterna en del alfabeto latín. En el latín, pues teníamos la I latina y tenemos la Y, como, como dos Is que digamos se utilizaron en el latín adoptando una del griego y otra pues del latín. Antiguamente, o mejor dicho, casi todas las palabras que hoy en español escribimos con J, en latín se escribían con I originalmente. Entonces, la J en realidad nosotros la vemos como una consonante, pero surgió como un sonido para reemplazar a la vocal I en algunos casos. Eh, Hay mucha situación en los nombres, sobre todo, ¿verdad? Donde vemos esa implicación. Así que hay que ponerle atención porque el sonido de esta letra para el portugués no es como en el español de la jajejijoju. Eh, es un sonido diferente, es i, i. Entonces debemos tener esa precaución. Por eso no le decimos J, sino que le decimos iota, iota. Ahora, la iota, y por eso les mencionaba la Y, en ese sentido vino a ser, podríamos decir que surgió como para desplazar a la Y. Es decir, si ustedes comparan la J minúscula con la I, se dan cuenta que hay como cierta similitud en la grafía. Es decir,
la J pareciera una I minúscula con puntito, incluso por eso se le pone el puntito a la J cuando se escribe en minúscula, similar a lo que se hace con la I. Y precisamente surgió con esa idea, ¿verdad? Como de reemplazar a la Y. En ese reemplazo es donde la vamos a ver en el portugués como el comportamiento de una Y. O que el sonido que vamos a buscar es parecido a ese. Entonces tenemos, por ejemplo, acá estos nombres como Juliana. Juliana. En español nosotros decimos Juliana. Y ahí le decimos Ju. Es de destacar que la iota, la J que nos llegó a nosotros, eh, en realidad los sonidos son como un intercambio, les diría yo. Ha habido como un intercambio de sonidos. Vea, porque en primer lugar surgió para sustituir a la Y, para sonar como otra especie de I. Pero aparte de que surgió para la Y, después en el español se le metieron los sonidos de la H. Cuando se dice jaje, jijoju, que nosotros lo vemos como escrito con J, en el resto de idiomas es la H realmente la que sonaría ahí. Pero eso es, digamos, historia de nuestro español. Se vuelve importante porque ahí es donde debemos de hacer la diferenciación entre esta J que aparece en el portugués y las que nosotros utilizamos. Por eso decimos Juliana, Juliana, Joya, Joya, Jardim, Jardim, Jesús, Jesús. Ahí tendríamos estos nombres, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando el vocabulario de los meses do ano, vimos ahí Julio, vea, Juno, que eran 2 meses que también comienzan con J y que el sonido pues cambia. De hecho, si nos vamos a basar, por ejemplo, en el emperador romano, ¿verdad? En el título que se tenía, uno de los más famosos, pues decimos fue Julio César. Pero cuando lo vemos en romano, eso era Julius, Julius, el nombre que se apuntaba, escrito con una I latina, obviamente. Pero ahí es donde viene el devenir y el cambio. Pero en el portugués sí, la iota, ese es el nombre que debemos de buscar, es muy diferente a la que nosotros utilizamos para el español. Y si le equiparamos algo al español, sería más o menos como una Y, el sonido que se desprende. Bueno, vamos a practicar con estas palabras, estas cuatro que están acá, en este bloque. Alejandro sería el primero para participar. Hola, sí se me escucha. Dime, sí, le escuchamos. Adelante. Juliana, Joia, Jardim, Jesus. Muy bien, obrigado. Alison, Juliana, Joia, Jardim, Jesus. bien. Muy obrigado. Carolina, es su turno. Juliana, Gioia, Jardim, Jesus. Bien, excelente, muy bien. Jesús Antonio, Juliana, Joia, Jardim, Jesus. bien, muy bien. Y bueno, David ya nos dijo que tiene problemita, ¿verdad? Mary nos dice si nos puede acompañar con estas palabritas. Sí, Bien, Juliana, Joia, Jardim, Jesus. bien, muy bien, excelente. Ahí estaríamos entonces con ese otro bloque. Em, Creo que no lo mencioné con el versículo con ustedes, pero es que ya que apareció esto, es importante retomarlo. En español está el término Jehová,
Noten en inglés que aparece Lord. En francés aparece esta, que sería como señor. En alemán aparece Herr, que es también señor. Y en la Nueva Biblia Viva aparece Señor, así. Eh, las traducciones a otros idiomas han utilizado, digamos, este término de Señor con mayúsculas o con S mayúsculas para sustituir una palabra en hebreo. El término en hebreo originalmente es el famoso tetragramatón. El tetragramatón en hebreo son cuatro letras del hebreo que si se hacen al alfabeto nuestro, termina siendo la Y, H, W, Y. En algunos casos hay un cambio, ¿verdad? Y a veces ponen Y, H, V, H, algo así. O sea, depende ahí de la W o la V, como lo quieran ver. Eh, los escribas hebreos vinieron y como esos son solo puras consonantes, y era el nombre que Dios le dio a Moisés. Cuando lo encontró en la zarza, le dijo, yo soy, y esa es la expresión. Entonces, los rabinos después vinieron y pues para poder pronunciarlo, porque eso es impronunciable, puras consonantes, vinieron y le introdujeron vocales. Al introducir vocales es que en el hebreo surge el término Yahvé, que al español nos llegó como Jehová. Incluso en algunos salmos ustedes van a encontrar una expresión así, que sería con la JH, JAH en las Biblias en español. La situación es que vean acá cómo el cambio, el punto es ese cambio de la Y por la J. eh, si pasamos de Yahvé, que venía siendo algo así como Yahvé, se llegó de Yahvé o así con W. Lo que hicieron fue, noten, reemplazar la Y por J. Bien. Y de ahí es donde se desprendió el vocablo que nosotros usamos hoy como Jehová, que no es un vocablo que en la Biblia aparezca literalmente, bien, sino que es un vocablo adaptado. Pero lo que quiero rescatar es esa correlación entre esos sonidos de la I latina, la Y y la J desde el punto de vista de un idioma como el portugués. Y no solo el portugués, porque la misma línea sigue el inglés, mantiene más o menos esta misma línea. Si ustedes le ponen atención, incluso la letra, ¿verdad? En inglés le decimos que es la J, ya, J, J. Ese es el sonido que se hace. No es el sonido como J, ¿verdad? Sino que J. Así que en la mayoría de idiomas esta conserva esa relación de ese sonido vibrante como una Y. Pero en nuestro español se cambió totalmente. Y es donde puede venir la confusión al verla, sobre todo en palabras en el portugués. Pero vamos a irnos adaptando al sonido que debe ser eso. Y por ello también vuelvo a insistir. Si ustedes la ven acá, esta, Ya, allá. es un sonido muy diferente al que nosotros le aplicamos al español. Ya, allá. Para nosotros en el español eso es más esto, Ha, ajá. pero en el resto de idiomas se quedaron con eso. Ya, Por eso, allá. iota, vean, nos da esa idea, es como de la I, vea, iota. Ahí viene de la idea de una I, pero hecha consonante. Porque recuerden que la I en realidad es hasta acá, es una vocal. Y cuidadito con estas en el diagrama, esto que está acá, o eso. Esta no es la Y. Se ve como Y, pero no es. Estas son I redondas, de I redondas.
que nosotros en portugués, pues ni por cerca las vamos a estudiar, ¿vea? No son parte de los fonemas del portugués. Bueno, cerrando eso, vamos a ver una más. Vamos a la K. Bueno, vean, esta tiene una peculiaridad y es que la K dejó de existir en el portugués. Es decir, es una consonante que ya no forma parte del alfabeto. ¿Sí? Ahí pueden ver el año desde el cual la excluyeron. Y le dijeron, usted ya no tiene aquí mucho que ver. ¿Sí? ¿Por qué la reemplazaron? Por la cedila y la C. Por eso las estudiamos esas como dos consonantes aparte. Es decir, en el portugués, palabras que, digamos, se tendrían que escribir con K, por así decirlo, se escriben con C. ¿Vea? Así que es de tomarlo en cuenta. Es el idioma pues que le hizo el fellito a esta letra. ¿Vea? Eh, Porque, vaya, pues usted piensa en el español, nosotros realmente no tenemos casi palabras con letra K. Casi todas las palabras que nosotros tenemos son de otros idiomas que las hemos ido reciclando, por así decirlo. Pero realmente palabras originales en español con esta letra no hay prácticamente. Lo que se tiene es que en el español usamos la letra C. Vea dónde va esta letra. Eh, Ahí es donde decimos la C en la mayoría de idiomas le presta el sonido a la K, a veces a la S, pero en el portugués lo dejaron ya más marcado, en el sentido de que una C como tal es una K realmente, o el sonido de la K, y una cedila es el sonido de cuando a la C se le daba el sonido de la S. Así que esto me han tenido en cuenta. Claro que sí, pues pasaría igual, porque por ejemplo, si usamos los prefijos del Sistema Internacional de Medida, allá aparece el prefijo kilo, que es con K. Y claro que esa palabra existe en portugués. Vean, y claro que la vamos a escribir con K, no se va a escribir con la C. Pero es el punto, son palabras que realmente vienen de otros idiomas y como al venir de otros idiomas se escriben como se escribe en ese otro idioma. Esos prefijos vienen heredados, digamos, del griego, ¿verdad? Entonces, en el griego eso es lo que corresponde. Así que kilo, lo diríamos así, kilo, no habría mayor cambio. Eh, y sí, usaríamos la K, pero en el resto de palabras no vamos a ver que se emplee. Ahí estaríamos con esa y luego iríamos con la L. Bien, la L, pues tendríamos algunas reglas por acá a seguir, pero creo que la voy a dejar para explicarla en la clase de mañana por el tiempo. Bien, bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a decir chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Luego, chao.